Hola jóvenes, ¿qué tal? Continuamos con el tema de ángulos formados por dos rectas. En la clase pasada aprendimos cómo encontrar el ángulo interno, el ángulo externo y los ángulos opuestos por el vértice de una o dos rectas que se corten transversalmente. El día de hoy vamos a ver lo que son los ángulos correspondientes y ángulos internos. Es la misma imagen, si notan, solamente la he puesto aquí abajo para que se nos haga más fácil el identificar los valores y no tener que estar subiendo o bajando. Ángulos correspondientes son aquellos ángulos que se encuentran en la misma posición. No necesariamente van a valer lo mismo, pero sí van a estar en la misma posición. Ahora bien, veamos. Ángulos correspondientes. Si yo tomo el ángulo A, quien esté en la misma posición, tiene que estar exactamente en la misma posición, chicos. Sería el ángulo E, miren. Se encuentra en la otra recta, pero en la misma posición, en el lado izquierdo, en la parte de arriba de la otra recta. Entonces, ¿quiénes son ángulos correspondientes? El ángulo A y el ángulo E. ¿Qué otros ángulos correspondientes podemos encontrar? Veamos el de acá. El D sería con el H, miren, en la mismita posición. Vamos, saquemos los cuatro. Ese es en la parte bajo de la recta, en el lado izquierdo. La F también se encuentra en la misma posición. Entonces sería el ángulo B y ángulo F. Por último, tenemos abajo al lado derecho, ángulo C con G. Y hemos encontrado todos los ángulos correspondientes de nuestro gráfico. Vamos ahora con los ángulos alternos internos. ¿Qué significa eso? Internos. La clase pasada vimos que los internos son los que quedan adentro de la figura. Al ser alternos significa que van a estar uno enfrente del otro. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, el ángulo B, ¿cuál es su alterno interno? Tiene que estar adentro y tiene que estar enfrente. Tiene que estar en el lado, miren, al otro lado de la diagonal, en el lado contrario. Entonces sería ángulo H. ¿Qué otro ángulo alterno interno hay? E. ¿Con quién es el ángulo E? Con el C. Miren, y ahí quedarían encontrados nuestros ángulos correspondientes y nuestros ángulos alternos internos. Ahora vamos a continuar siempre con el mismo tema de ángulos, pero vamos a ver la relación de ángulos correspondientes entre rectas paralelas. ¿Ok? Para ello tenemos un ejemplo número 1. Nos dice, en la figura de la derecha, la medida del ángulo A es igual a 45 y la medida del ángulo B es igual a 45. Esta M se lee como medida. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo aquí? Básicamente, nos están mencionando que las medidas, disculpen, las medidas son iguales. Entonces, si la medida de los ángulos son las mismas, significa que la distancia que hay durante toda la recta es la misma. Y si es la misma distancia, ¿a qué conclusión llegamos? La recta L es paralela a la recta M. Miren. Esa es la conclusión a la que podemos llegar. L es paralela a M. ¿Por qué?
porque sus ángulos correspondientes significan misma posición. Pero si aparte de estar en la misma posición valen lo mismo, si repito, la distancia entre una recta y otra es la misma. Y si es la misma distancia, son paralelas. Veamos un ejemplo número 2. Observe la figura y concluya, nos dicen. ¿Ok? Entonces, nos ponen la figura acá. Acuérdense, chicos, que cuando ustedes vean unas flechitas sobre las rectas, significa que esas rectas son paralelas. Si hay una flechita acá y una flechita acá, significa que la recta L y la recta M son paralelas una de la otra, ¿ok? Si son paralelas, ¿cuánto va a valer? El valor del ángulo C y el valor del ángulo D. No tienen número, no saben cuánto van a valer. Lo que sí saben es que el ángulo D y el ángulo C van a tener la misma medida. Como conclusión, el valor del ángulo y del ángulo son la misma. Esa sería la conclusión a la que entraríamos al saber que estas rectas son paralelas. Recuerden que sean correspondientes no significa que valgan lo mismo. Para que tengan el mismo valor es porque sus rectas sí o sí deben ser paralelas. Veamos un ejemplo número 3. En la figura de la derecha, las rectas L y M son paralelas. Miren, L es paralela a M. Ya me lo están diciendo. Y el ángulo de 120 grados. Me están dando el ángulo. Encuentre la medida de los ángulos A, B y C. ¿Cómo vamos a encontrar cada uno de ellos? Hay que ir por partes. Donde tenemos el ángulo de 120. Entonces, acuérdense que si yo tengo acá 30, este se le conoce como complementario. Porque llega a los 90. Ajá. Pero, si yo tengo 120, ¿cómo se le va a llamar a este? Suplementario. ¿Para llegar a cuánto? A 180. Entonces, si yo acá arriba tengo 120 grados, ¿qué significará con A? A es el ángulo suplementario. Necesito llegar a 180. ¿Por qué? Porque toda línea recta mide 180 grados. Entonces, ángulo A vamos a ver. Vamos a poner solución. Como estamos hablando de cantidades, ya colocamos la palabra medida. Medida del ángulo A es igual a 180 menos 120. Entonces, la medida del ángulo A es 60 grados. Esto es para el 1. Para el 2, el ángulo B. El ángulo B está en la misma posición del ángulo A. Si están en la misma posición, son corresponsales. Pero que sean corresponsales no significa que sean iguales. Para que sean iguales, sus rectas tienen que ser paralelas. ¿Y será que son paralelas? Sí, sí lo son. ¿Cómo sé yo que son paralelas? Por esos piquitos que están ahí. Entonces, el ángulo A y el ángulo B son corresponsales y son iguales.
ángulo A y ángulo ángulo B son corresponsales. Como L es paralela a M, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Entonces, ¿el ángulo B cuánto va a valer? ¿Cuánto vale la medida del ángulo A? 60. Entonces, esto es igual a 60 grados. Miren. El último está bien fácil. El 3. ¿Qué pasa con el 3? Acá está B y enfrente está C. Opuestos por el vértice. Utilizando la propiedad de opuestos por el vértice, ángulo B y ángulo C son opuestos por el vértice. Si son opuestos por el vértice, miden lo mismo. Entonces, medida del ángulo B es igual a la medida del ángulo C. ¿Cuál es la medida del ángulo C entonces? 60 grados porque vale lo mismo. Miren. Ahora, compare la medida del ángulo A y el ángulo C. ¿Qué pasa? Son iguales. Miren, ángulo A y ángulo C son iguales. ¿Qué propiedad pudieron haber utilizado en este ejercicio? La que anteriormente mencionamos, alternos internos. Están adentro, uno está al lado izquierdo y en la parte opuesta, o sea, si está arriba, el otro va a estar abajo, en el lado derecho. Miren. Pudieron haber dicho que por la propiedad de ángulos alternos internos, A y C son iguales. Y ahorita queda demostrado, ya numéricamente, porque ambos miden 60 grados. Espero me hayan comprendido. Esto ha sido todo y ahora les corresponde a ustedes resolver ejercicios.